Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 4 al 8, dicen así: esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6. Pongámosle atención. Pues Él nos hizo ministros competentes, ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si el ministerio que lleva a la muerte y cuya letra estaba grabadas en piedra, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés, debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. El apóstol Pablo, como siervo de Dios, enfrentó muchos problemas, no solamente morales, que pudieran, ¿qué le digo?, ponerlo triste, decepcionarlo con los compañeros muchas veces en el servicio al Señor, sino que también tuvo que enfrentar problemas doctrinales, vamos a llamarlos así, porque pues acordémonos que toda la región donde Pablo predicaba el evangelio era la región que estaba junto a Israel, aunque ciertamente Corinto ya no es territorio de Israel, pero está junto o cerca del territorio israelí. Al estar cerca, pues usted sabe que, por ejemplo, si vamos a Tijuana, ahí se ven muchos americanos, vienen para ahí, y los mexicanos tienen la libertad de pasar a trabajar del otro lado, en las zonas fronterizas. Como que hay más movimiento, ¿verdad?, entre los habitantes de un país y el otro país. Entonces, el apóstol Pablo tiene problemas en la iglesia. Hay un problema en la iglesia en Corinto, porque estaban llegando hombres que conocían la ley y practicaban la ley, y estaban buscando infiltrar los regímenes de la ley dentro de la iglesia de Corinto. Y es ahí cuando el apóstol Pablo como que empieza a hablar del ministerio que él desempeñaba, ¿verdad? Y empieza a decir, si nosotros vemos el verso 1, habla acerca de la carta de recomendación, que él no tiene necesidad de carta de recomendación, porque la carta de recomendación de él era la iglesia misma. Y les dice: vosotros sois cartas expedidas por Cristo. Es decir, la iglesia era la carta de recomendación para el apóstol Pablo. Y yo creo que para todo siervo de Dios hasta el día de hoy, ¿quién es la carta de recomendación? La congregación donde está. Porque si la congregación donde está es una congregación que no crece numéricamente de ninguna manera, algo está pasando por ahí. Pero bueno, no vamos a meternos en ese punto el día de hoy. Pero yo quiero que en esta noche pongamos atención, porque el apóstol Pablo está haciendo la diferencia entre los ministros de la ley y él como ministro del nuevo pacto. Así se llama, así se pone el encabezado, ¿verdad? Antes de que el apóstol Pablo fuera ministro del nuevo pacto, era un ministro también. Pregunto, ¿ministro de qué era el apóstol Pablo antes de ser? A ver, ¿ministro de qué era Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo? De la ley, ¿verdad? Pablo era ministro de la ley. Cuando hablamos de ministro, es alguien que está a cargo de dar a conocer algo en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Ministrar los bienes y las cosas de Dios en este caso. ¿Qué era la función de Saulo de Tarso?
ministrar las cosas de Dios conforme el régimen de la ley. ¿Sí me entiende? Por eso ahora él tiene la libertad de escribir a la iglesia y poder hablarles como de parte de Dios. Pero yo creo que nosotros también necesitamos aprender acerca de estas cosas, porque el tiempo que estamos viviendo está muy complicado. Hermanos, están sucediendo cosas dentro del pueblo cristiano que antes no se veían, y uno decía, ¿cómo es posible? Antes esto no se veía. 20 años atrás el pueblo, la iglesia como que estaba más sana, o los errores no eran tan visibles como lo son ahora. Hoy con las benditas redes sociales, olvídese. Estaba leyendo yo algo ahí acerca del hermano MacArthur, de su congregación. Un problema muy fuerte, pero muy fuerte, que salió hasta los medios, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a caer en el mismo error que caen muchos, ¿verdad? Porque hay gente que aún estando en la iglesia, a veces parece que somos ministros del antiguo pacto. Por ejemplo, cuando Jesús sana a aquella mujer que llevaba años encorvada, ¿cómo reaccionaron los ministros del antiguo pacto? ¿Reaccionaron con gozo, con alegría? No. ¿Cómo reaccionaron? Con coraje, con enojo. ¿Por qué? Porque el Señor se le ocurre sanar a alguien en el día de reposo. Entonces los ministros del antiguo pacto eran celosos ¿de qué? De la ley. Pregunto, ¿estaba bien? A ver, pongámonos en el lugar de ellos. Sí estaban bien. Pongamos atención, sí estaban bien. Por la ley estaban bien. Pero en cuanto a Dios se refiere, no estaban bien. Aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención como creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces, sin darnos cuenta, estamos convirtiéndonos en ministros del antiguo pacto. Lo traigo a otro ejemplo. Juan capítulo 8, verso 3 al 5. Póngame atención. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, verso 4, ¿qué dijeron? Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hasta ahí están bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Están bien, porque eran ministros del antiguo pacto. Ahora bien, sigamos con el verso que sigue. ¿Qué dice? En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Guau. Vuelvo a preguntarles, ¿estaban bien ellos? Sí. ¿Cómo juzga el Señor a esta mujer? ¿Con la ley o sin la ley? Sin ley. Por la gracia. Algo que los fariseos y escribas no conocían y no tenían. ¿Sí me entiende? Tenían mucha letra, pero no tenían gracia ni misericordia. Ahora bien, el dador de la ley también es la gracia misma y la misericordia misma para con los hombres. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué es necesario aprender? Porque nos vamos a encontrar con una mujer en esta condición cuando andamos hablando de Cristo. O pueda que dentro de la iglesia nos encontremos con una persona en esta condición. Y si nosotros no tenemos cuidado,
nos vamos a convertir. En ese momento tenemos dos formas de ministrar las cosas de Dios: con la ley en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Vamos entendiendo esto. Regresemos allá a donde empezamos, 2 de Corintios. Miren, hermanos, yo me he encontrado con mucha gente, unos que los han expulsado de una iglesia y les han dicho que ellos ya no tienen perdón. Y le hago a usted una pregunta: un ministro, o sea, del evangelio, que juzga de esa manera a alguien que ha fallado al Señor, ¿de qué lado está? ¿Del nuevo o del antiguo? Y el apóstol Pablo dice aquí en el verso 6, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, dice: pues Él nos hizo, oiga bien, Él nos hizo ¿qué? Ministros de ¿qué? Competentes de ¿qué? De un nuevo pacto. Oiga bien, cuando habla de competencia, está hablando de la autoridad, del poder que Dios le dio a ellos, o nos dio a nosotros, o nos da a nosotros en el nuevo pacto. Porque si una persona no viene a Cristo, no tiene competencia o autoridad de Dios para poder ministrar las cosas de Dios. ¿Me entiende? El asunto es cómo las ministramos. ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. No de la letra, oiga bien, no de la letra, sino de ¿qué? Del Espíritu. Cuando habla de la letra, ¿a qué está refiriéndose? A la ley. ¿A cuál ley? A la que dice: no matarás. A la que dice, ¿qué más? No robarás. A la que dice diente por diente, ojo por ojo. Pero ahora entonces el apóstol Pablo dice, yo no creo que es el apóstol Pablo, es el Espíritu a través de su siervo instruyendo a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Ahora bien, no me vaya a malinterpretar, porque a veces tenemos una cabecita que no entendemos, no escuchamos bien y lo entendemos mal y lo interpretamos mal, perdón. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando vayas allá en Eclesiastés, dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate bien, ¿para qué? Para oír. Tenemos que tener cuidado cómo escuchamos. Porque si no escuchamos bien, vamos a dar una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque no estoy abriendo una puerta para que usted vaya al pecado. No, le estoy diciendo que está el antiguo pacto y estaban los ministros del antiguo pacto, y cuando Jesús llega, ellos se encuentran con una dificultad. Ellos se encuentran con un grave problema porque no conocían la gracia ni la misericordia de Dios. Conocían la letra, sí, pero la letra dice aquí que mata. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que la letra mata? Para entender eso, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Ojo, ponga atención. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, que dice, si la ley no dijera, no codiciarás. A ver, antes de la ley, ¿qué había? Antes de la ley, ¿qué había? Palabra de Dios y su conciencia. No había ley. Moisés, es decir, antes de Moisés no había ley. Había palabra de Dios, conciencia y obediencia. No había ley. Entonces, ¿qué hace Dios? Para descubrirle al hombre su condición, pone la ley. Porque tenemos a un Dios justo. Tenemos a un Dios justo. Pero pastor, ¿qué tiene que ver la ley con la justicia? Mucho. Porque la ley nos sirve para darnos cuenta de nuestra condición
y de la condición de los demás. Amén. Eso hace la ley, para darnos cuenta de nuestra condición y de la condición de los demás. Y entonces por eso dice el apóstol Pablo, aquí donde estamos leyendo Romanos 7:7, concluiremos entonces: la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. ¿Por qué conocemos el pecado? Por la ley. Pero ahora sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo hubiera sabido lo que es codiciar. ¿Qué dice el verso 8? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Cuando dice mandamiento, ¿de qué está hablando? De la ley, ¿verdad? Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Oiga bien, antes de la ley el pecado no tenía vida. Por eso el hombre era salvo al escuchar a Dios y obedeciendo a Dios. Y su conciencia le redarguía, ¿verdad? Por eso Abraham buscaba a Dios. No porque hubiera una ley que le prohibiera, no, porque oía la voluntad de Dios y su conciencia y su obediencia a Dios lo llevaba a obedecer a Dios. Amén. Y luego dice el verso 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso lo traje acá. ¿Qué hace la ley? Nos descubre el pecado y por el pecado nos mata. Por eso el apóstol Pablo dice: la letra mata. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros, hermanos amados, predicamos el evangelio. Porque si descubrimos que hay una vecina, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que anda de adúltero por ahí, sabemos que está en pecado, nosotros lo sabemos, pero ¿cómo lo voy a llevar a Cristo? ¿Por la ley o por el Espíritu? Por la ley. La ley me sirve a mí para darle a conocer su condición ante Dios, mas no para condenarlo. La ley me sirve a mí para darme cuenta de la condición mía y de mi prójimo. Pero como ya no soy ministro de la ley, sino que soy ministro del nuevo pacto, entonces ¿qué tengo que hacer? Wow, está fuerte, ¿verdad? Tenemos dos opciones en la mano. Y no estoy hablando de los que están afuera, estoy hablando de los que conocemos a Cristo. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado cuando hablamos de Cristo, o cuando un hermano que ha cometido una falta viene a nosotros a pedirnos ayuda. ¿De qué manera lo vamos a juzgar? ¿Como ministro del antiguo pacto o como ministro del Espíritu? ¿Como ministro del antiguo pacto o como ministro del nuevo pacto? Cuando nosotros escuchamos murmuraciones por allá, ¿cómo juzgamos? ¿Como ministros del antiguo pacto o como ministros del nuevo pacto? Si sabemos de un ministerio que ha sido de bendición para nosotros, quizás el líder, y tiene por ahí, se oye algo, ¿cómo juzgamos nosotros? ¿Como ministro del antiguo pacto o como ministro del nuevo pacto? Porque si somos ministros del nuevo pacto, vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que sea Dios encargándose y trayendo bendición y restauración a aquello que tiene que ser restaurado. ¿Puede darle gloria a Dios? Si nosotros sabemos aplicar la palabra de Dios, vamos a ser restauradores. Amén. Y vamos a ministrar vida. Pero si nosotros no sabemos, ministros, de qué somos, de repente vamos a estar en el papel de los ministros de la ley, condenando. ¿Y Jesús qué hace? Sigamos aquí, ¿qué dice la palabra? Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Eso está serio. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Está hablando de lo que era antes
y de lo que ahora es. Cuando él era ministro de la ley, él pensaba que estaba bien. Pero cuando ya está en la gracia de Dios, se da cuenta que antes la ley lo condenaba a él, aun cuando él era perfecto en cuanto a la exigencia de la ley. La Biblia dice que él era intachable en cuanto a la ley. Pero siendo intachable en cuanto a la ley, resulta que ahora él mismo testifica y dice que ahí estaba muerto. ¿Por qué? Por la ley. Porque defendiendo la ley, la obra de Dios, ¿estaba en lo correcto? Sí. Estaba haciendo lo desagradable ante Dios, porque estaba juzgando a los cristianos como indignos de merecer el reino de Dios. Así juzgaba él a los cristianos, como herejes. ¿Por qué consintió en matar a Esteban? Porque para Pablo Esteban era un hereje, un apóstata. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Pecando ante Dios, porque estaba consintiendo la muerte de un hombre. Y la Biblia dice: no matarás. Ahora entiende por qué el apóstol Pablo se descubre que en la ley él estaba muerto. Porque él consintió en la muerte de Esteban y encarcelaba a los cristianos y los perseguía y hacía lo que él quería. Entonces estaba muerto. Pero según la ley estaba haciendo lo correcto, porque estaba defendiendo los preceptos de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Ahora regresemos allá a donde empezamos. Dice: si el ministerio que lleva a la muerte, vuelve a hablar, estoy leyendo ya Corintios, 2 de Corintios 3:7. Si el ministerio que lleva a la muerte, cuya letra estaba grabada en piedra, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés, debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era resplandor efímero. ¿Qué entendemos por efímero? Que se termina pronto. O sea, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos el ensamble entre el antiguo pacto, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos cuidado, vamos como cuando un conductor no sabe hacer los cambios en un auto, solo se echa a perder la caja de transmisiones, porque no espera el tiempo necesario cuando es estándar para hacer los cambios, ¿verdad? Y solo está dañando la caja de transmisiones, porque hace los cambios antes de tiempo. Entonces resulta que el motor no encaja bien donde debe de ser. O cuando tenemos un automático y no sabemos cómo meter el freno de manos, también metemos el parking antes de meter el freno de manos, y resulta que al final la caja carga con todo el peso del motor o del carro. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos el freno de mano, sí, pero lo pusimos en un orden no adecuado. Porque si usted tiene un auto automático, lo correcto es que antes de poner parking, porque trae la P ahí en el parking, ¿verdad?, lo ponga en neutral y ponga el freno de manos y suelte el pedal del freno para que el motor se asiente. Y entonces ya pasa a parking. Ahora sí, el freno de manos cargó el peso del carro, ya no es la caja de transmisión. Porque si usted dice: pero cuando arranco mi carro y mi cambio está duro, es por eso, porque usted metió freno de mano, sí, pero lo hizo de la manera incorrecta, y por eso se lastima la caja. Pero bueno, entonces es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando del evangelio, tenemos que tener cuidado, porque la ley nos sirve para conocer la condición del hombre, ¿verdad? Mas no para juzgar, para conocer la condición del hombre, quien sea. Y la gracia nos sirve para llevar a cabo lo que Dios espera que hagamos. Le ponía el ejemplo de lo que Jesús hizo. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 9, verso 10 al 13. Vamos a leer. Dice así:
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y que más, y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Y quiénes más? Sus discípulos. Solo calidad especial de gente llegó ahí, ¿verdad? Verso que sigue, ¿qué dice? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Oiga bien, ¿por qué come vuestro maestro con quién? Con los publicanos y pecadores. Ojo, allí están los ministros del antiguo pacto o de la ley, pero también está el dador de la ley. Sigamos leyendo, ¿qué dice el 12? Al oír esto, Jesús les dijo, pongamos atención, ojo a lo que viene: los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médico, sino los enfermos. A ver, ¿cómo ve el Señor a los pecadores? ¿Cómo los ve? Como enfermos. No los ve como impuros o sanos, los ve como enfermos. ¿Quiénes estaban con él? Publicanos y pecadores, robadores de impuestos y de todo lo que había, todo lo que hay en el mundo. Y Jesús lo dice: estos son pecadores, ¿cómo voy a sentarme yo con ellos? No, Jesús viene y se sienta con ellos. Ah, pero ahí están los ministros del antiguo pacto, de la letra. Inmediatamente dicen: a ver, ¿por qué Jesús, si realmente es el Hijo de Dios, si fuera el Maestro, cómo es posible que va y se sienta con los pecadores? ¿No que muy santo? ¿No que muy el Hijo de Dios? Y quebrantando lo que dice la ley. Y veamos lo que dice Jesús. Id pues, aquí viene el asunto. Id pues. ¿A quién se lo está diciendo? A los ministros de la ley. Esto no lo conocían los ministros del antiguo pacto o los ministros de la letra. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ojo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? ¿Alguien sabe? Oiga lo que es misericordia: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miseria de los demás. Eso es misericordia. ¿Qué es misericordia? Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y las miserias de los demás. Ahora entendemos por qué el Señor mandó a los ministros de la ley a aprender lo que significa misericordia. ¿Qué no tenían ellos? Misericordia. Y Dios ha salvado al hombre siempre a través de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por misericordia. Por misericordia dio la ley para que el hombre conociera su condición y la ley pudiera presentarnos y llevarnos, obligarnos a ir a Jesús. Porque ¿quién quiere ir a la condenación eterna? Así hablando realidad. ¿Quién quiere estar allá donde el fuego nunca se apaga y los gusanos nunca mueren? ¿Quién quiere ir ahí? Nadie. Y muestra de esto: cuando muere un inconverso, ¿a dónde dicen que se va? Al cielo. No es cierto que a los niños les dicen por ahí la ignorancia: no vaya a hacer eso con sus hijos, es que tu papá nos está viendo desde el cielo. ¿No ha escuchado usted eso? ¿No lo ha dicho usted? Ni lo vaya a decir nunca.
Porque el único que puede ver desde el cielo hacia abajo se llama Jesús. Amén. El muerto nada sabe de lo que está pasando aquí en la tierra, pero el Señor sí sabe todo lo que está pasando aquí. Amén. Entonces, ahora bien, aquí viene el punto. ¿A dónde? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer esta parte. Y esto está en Oseas también. Esta escritura está allá en Oseas, en el capítulo 6, verso 6. El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos volvemos ministros, o cuando nosotros no sabemos aplicar lo que es la ley y la gracia, nos convertimos en ministros del antiguo pacto y condenamos. Y nuestra función no es condenar, solamente hay uno. Jesús dijo: ni yo los condeno, sino mi palabra los condenará en aquel día. Ni yo los condeno, mi palabra los condenará en aquel día. ¿Sí me entiende? Porque a veces, hermanos amados, es de lo que más sufre la iglesia, de condenarnos unos a otros. Y nosotros no estamos para condenarnos unos a otros, estamos para ayudarnos unos a otros a ser restaurados en el amor del Espíritu, del amor que procede del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar ¿qué? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino Jesús? A ver, ¿quién fue el primer ministro de la gracia? ¿Quién fue el primer ministro de la gracia en tiempos de la ley? ¿Quién apareció antes de Jesús diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde ahí empieza ya como a empezar a manifestarse la gracia de Dios para con los hombres a través del arrepentimiento de sus pecados. Entonces, ¿qué hace Pablo? Reconocer su condición como hombre ante la ley, y ahora que está en Cristo, él dice que es ministro del nuevo pacto. Por eso ahora aplica la palabra de Dios, y es duro cuando tiene que aplicarla, pero antes examina si hay proceso de arrepentimiento o no lo hay. Porque usted me puede sacar en este momento el argumento que dice: y aquel que mandó a sacarlo, expulsarlo de la iglesia porque estaba en adulterio con su madrastra, ahí fue severo. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento en el corazón de aquella persona. Cuando no hay arrepentimiento, pues hay que tratar el asunto. Pero lo primero que se busca es el arrepentimiento, la restauración por medio de la gracia del Espíritu. Porque ahora somos ministros ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿De qué pacto? Lo dice el verso 8, ¿verdad? No será más glorioso aún el ministerio del Espíritu. Vayamos a leer Romanos, otra vez Romanos capítulo 8, verso 1 al 2, y nos vamos. Oiga bien: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Oiga bien, ¿por qué? Porque el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica, da vida. Pero no podía venir el Espíritu Santo y darle vida a los hombres si Jesús no moría en la cruz del Calvario. Por eso ahí termina la función de los ministros del antiguo pacto, y empieza la función de los ministros del nuevo pacto.
donde conocemos la ley, sí, sabemos que la ley nos condena a todos por el pecado, pero conocemos también que la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús nos da vida por el Espíritu Santo de Dios que se derrama cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dele gloria a Dios. O sea, la ley nos condena y el Espíritu nos declara vivos. Por eso el apóstol Pablo dice a los efesios: ustedes en otro tiempo estaban muertos en vuestros delitos y pecados, mas ahora, dice, en Cristo Jesús, los que estaban muertos ahora han resucitado con Cristo. Bendito el nombre del Señor, porque la ley nos condenó, nos mató, pero vino Cristo y dio su vida en la cruz del Calvario, derramó de su Espíritu y ahora tenemos vida por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar como ministro del nuevo pacto? Traer vida a los muertos por él pecado. Pero si los juzgamos de acuerdo a la ley, ¿qué les vamos a traer? Muerte. Pero si usamos la ley para decirles: ¿sabes qué? Esta es tu condición, pero ¿sabes qué? Hay esperanzas porque Jesús murió hace 2000 años y si crees en él, su sangre te limpia todo tu pecado y cobras vida por el Espíritu Santo de Dios que va a venir a tu vida. Eso es ministrar la gracia de Dios. Eso es ministrar la gracia de Dios. Que se acerca alguno ahí que te dice: ya no aguanto esta vida que llevo, engaño a mi mujer y ya no soporto esta vida. No va a decir: te vas a ir al infierno por pecador. No, pues ya lo está condenando. O te vas a ir al infierno por pecador, así inmediatamente. No. Ok, pues hace tiempo que deberíamos de haber hablado, fíjate. ¿Sabes por qué te sientes mal? Porque delante de Dios estás muerto. Porque la ley de Dios te condena por el pecado, pero así como te condena, también Dios mismo proveyó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo, pastor? Porque el Espíritu de Dios viene a la vida del hombre. Y el Espíritu, la letra mata, pero el Espíritu ¿qué? Vivifica. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué cita les dije? Romanos, ahí mismo, en 2 de Corintios capítulo 3 verso 9. ¿Qué más dice? A decir verdad, si el ministerio de condenación fue glorioso, más glorioso será el ministerio ¿de qué? De justificación. Pues incluso de lo que fue glorioso en su momento, ya no lo es tanto si se compara con la gloria más excelente. Si lo perfecto era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. ¿Cuál es lo permanente? La gracia. ¿Cuál es lo permanente, hermanos? La gracia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que permanece. Si no permaneciera eso, hermanos, nosotros ya hubiésemos pasado quién sabe a qué. Pero permanece la gracia de Dios, y la gracia de Dios permanecerá aún para su pueblo Israel después del arrebatamiento de la iglesia. Porque por gracia el Señor mandará a 144,000 a predicar y enviará 2 testigos a predicar para que no se queden sin haber escuchado el evangelio de Cristo. Por la gracia de Dios. Va a ser difícil para ellos, va a ser doloroso para ellos, pero aún ahí vemos la gracia de Dios para con su pueblo. Mas la gracia de Dios es para nosotros hoy, porque muchos de nosotros aún ofendemos a Dios. Si no ofendemos de palabra, ofendemos de pensamiento, pero aún la gracia de Dios permanece para con nosotros. Entonces, sabiendo que la gracia de Dios es la que permanece y la ley duró un tiempo
y que ahora solo nos sirve, dice Pablo en otra ocasión, que solo es como el espejo por donde vemos nuestra condición. Y al ver nuestra condición, al otro lado veramos a Jesús diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pónganse el yugo conmigo, caminen conmigo y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Bendito el nombre del Señor. O sea, la manera de que nosotros vamos a estar en paz siempre es caminando con Jesús. Y en Jesús nos daremos cuenta que Él espera que aprendamos lo que quiere decir misericordia. Porque ¿sabes qué abunda en Jesús? Misericordia. Vuelvo a preguntar, ¿qué quiere decir misericordia? ¿Qué hace la misericordia? Inclina o doblega nuestro ánimo. El ánimo tiene que ver con lo que hay allá dentro de nosotros. Por eso, para ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, tenemos que unirnos a Cristo, no a la ley, porque la ley te hace sin misericordia y matas a los demás. Pero la ley y la misericordia te llevan a llevar el evangelio de Cristo. Por eso Jesús dice, ya no dijo vayan y prediquen la ley, dijo vayan y prediquen este evangelio. Bendito el nombre del Señor. Vayan y digan arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dele gloria al Rey, póngase de pie y démosle gracias. Eso es lo que el Señor espera de nosotros como ministros del nuevo pacto, que aprendamos a aplicar la gracia de Dios.